Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la asociación. Eh, Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, quitándoles el disfrute de la playa. Espero que tengamos una mañana muy productiva. Mi objetivo es presentarles algo que sea más bien conceptual, o sea, que nos llevemos algunas ideas en relación con las vacunas de influenza y ya más generalmente en relación con los programas de vacunación y principios generales de la vacunación. Primero hay que definir qué es influenza en relación con otras enfermedades respiratorias superiores, lo que es el cuadro que parece influenza, enfermedad tipo influenza, fiebre y tos o dolor de garganta. Yo sé que para las direcciones de epidemiología a veces la definición es mucho más compleja. A mí me gusta mucho más la definición internacional. Si es temporada de influenza y tienes fiebre y te duele la garganta o tienes tos, eso debe ser influenza con buena probabilidad y es lo que se conoce como enfermedad tipo influenza. A diferencia de la enfermedad respiratoria aguda y grave, que ya es cuando hay disnea o cuadro radiológico, y caso confirmado de influenza cuando a través de algunos de los mecanismos oficiales se confirma que tiene influenza. Esto es importante porque, como vamos a ver, algunas veces la eficacia se mide, por ejemplo, en enfermedad tipo influenza, que es la más representativa, pero a veces te la miden la eficacia de las vacunas con los casos confirmados, y resulta que los casos confirmados pueden ser muy pocos. Entonces, si se mide así, pudiera parecer que las vacunas tienen una eficiencia muy baja. ¿Por qué es tan diferente la influenza o por qué consideramos tan importante a la influenza cuando hay tantas infecciones respiratorias? Pues por esto, ¿verdad? La influenza no suele complicarse. Eso es también un principio general. La influenza no suele complicarse, se complica con mucha rareza. El problema es que le da a muchísima gente. Si millones nos enfermamos, así se complique 1 de cada 1000, algunos pueden acabar, como ven esta radiografía, con una neumonía por influenza. Y eso lo hace mucho más influenza que otros virus. Si me preguntan, ¿esta neumonía, por ejemplo, la puede causar un rinovirus? Sí, perfectamente. Nada más que lo hace con mucho más rareza. Dentro de esa rareza, el que lo hace con más frecuencia es la influenza. Si ustedes consideran que en México se enferman 10 millones de personas por año y se complican solamente 1 de cada 1000, saquen cuentas que algunos 10,000 pueden tener complicaciones. Y ese es el problema de la influenza. Otro problema es que frecuentemente se complica con una infección secundaria por bacterias. Este es el caso, por ejemplo, de una mujer que llegó a León hace un par de años, 52 años de edad, diabética, que empezó en febrero, en el momento de mayor actividad de la influenza, con fiebre, problemas respiratorios, va al médico y ya puedan imaginar lo que le dieron. Preguntaría, ¿le dieron oseltamivir? ¿Le dieron algún antiviral? No, le dan ceftriaxona intramuscular. Ustedes pueden ver eso que está haciendo una verdadera tragedia en la República. Vayan a visitar los consultorios de primer nivel de atención y se van a ver los botes de la basura llenos de ampolletas de ceftriaxona intramuscular. Esto es una tragedia, esto que está pasando. Estamos acabando con los antibióticos también de esa manera. Y pasa particularmente con la influenza. Se ha insistido que debemos usar más antivirales. A veces, inclusive las autoridades nos dicen, no, tengan cuidado con los antivirales porque se van a hacer resistentes. En México ha habido muy poca resistencia, por ejemplo, a oseltamivir. Pero este es el caso de una paciente a la que le dan ceftriaxona, después empieza con disnea y hace una neumonía, como pueden ver aquí, de focos múltiples. El problema de la influenza es que de las infecciones respiratorias es la que más frecuentemente hace cosas como esta. Focos a distancia por una bacteria que dice allí es Staph aureus. Y una neumonía estafilocóxica es particularmente grave porque se siembra con facilidad. Ahí pueden ver la pantorrilla de la paciente, no les hago el cuento largo, esta paciente llegó prácticamente a morir a León. Muchos pacientes con influenza que mueren, como el caso de esta paciente, ahí tenemos la visión del microscopio, no creo que lo alcancen a ver, pero ahí son claramente visibles los estafilococos. Esta paciente desarrolló estafilococo en sangre y murió finalmente de una complicación bacteriana. Pero muchos de esos pacientes que fallecen por influenza no están representados en los certificados de defunción.
El certificado de defunción va a decir probablemente neumonía, probablemente infarto agudo del miocardio, porque está también claro eso. Muchas de las personas que fallecen por infartos del miocardio en temporada de influenza, realmente el infarto fue la pura excusa, porque lo que tenían era influenza y se los llevó el infarto del miocardio. El mensaje es, la influenza está muy subrepresentada en las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Yo sé que México, y muchos de los que están ustedes aquí, trabajan en eso y hemos hecho un gran esfuerzo, me incluyo, para que sepamos cada vez más lo que está pasando con la influenza y cada vez más sabemos lo que está pasando con la influenza, pero sigue extraordinariamente subrepresentada. En México hay muchos más casos de influenza de los que pareciera haber. Pongo estos que son algunos eventos clave a partir de 1918, que es cuando ya sabemos con certeza que fue una pandemia de influenza. Esa pandemia del 18 mató, se estima, entre 50 y 100 millones de personas, pero en el 33 se aísla el virus y se desarrolla la primera vacuna. Las vacunas de influenza tienen entonces prácticamente 80 años de vida. Es una de las vacunas más eficaces, ¿sí? Hay vacunas que tienen eficacia cercanas al 100%, pero la vacuna de influenza es bastante eficaz. Ahorita vamos a ver que inclusive eficacias bajas, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, significa una gran eficacia y un gran impacto en la morbilidad y la mortalidad. Después vinieron las pandemias del H2N2, en el 68 H3N2, que es el mismo que circula ahorita, sustituyó al H2N2. En el 2009 tuvimos la pandemia de influenza y eso nos dejó los virus que circulan ahorita, que vamos a ver, porque cuando viene una pandemia ya esos virus de influenza A pasan al repertorio de la influenza estacional, que es la que tenemos ahorita, más las vacunas los virus de influenza B. Y en 2018 creo que algo muy importante, ya que vamos a hablar de vacunas, es que empiezan a estudiarse las vacunas universales, de lo que parece que hay buenos visos, y voy a hablar al final de la presentación. ¿Cuánta gente tiene influenza? Si en México somos 120 millones de habitantes, de acuerdo, si nos vamos a los informes de los casos confirmados, pues probablemente vamos a tener algunos miles. Pero la verdad es que van a infectar por lo menos un 10% de la población cada año. Algunos serán asintomáticos, algunos tendrán cuadros leves, algunos severos y algunos se complicarán. Pero ¿cuántos son 10 a 30% de 120 millones? En México debe enfermar por influenza cada año por lo menos entre 10 y 30 millones de personas. A una tasa baja de complicaciones, saquen cuentas de lo que es eso. Varía desde luego con la cobertura de la vacuna. Quienes están vacunados tienen menos influenza. Y lo que se ha hecho para calcular el verdadero impacto de la influenza es, en países que estamos un poco ya más alejados del Ecuador, podemos calcular la muerte con las diferencias, con modelos como por ejemplo. Si ustedes comparan las diferencias de muerte entre enero y febrero, comparadas, digamos, con las de julio a agosto, allí esos picos que se ven son los verdaderos muertos por influenza. Y se estima por eso que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay entre 10,000, 20,000 y algunas estaciones 30, 40,000 muertos por influenza cada año. Es perfectamente posible de acuerdo con la intensidad y con estos modelos que comparan tasas de mortalidad. Es imposible que cualquier esquema de vigilancia diagnostique todas las personas con influenza y diagnostique todos los que mueren por influenza. También es verdad que no van a aparecer representados en los certificados de defunción. Y la vigilancia centinela de la influenza nos da una idea, inferencial de los que enferman y de los que mueren por influenza. Creo que nosotros lo hemos ido entendiendo cada vez más en la salud pública. Los que mueren por influenza son mucho más de los que parecieran, los que enferman son mucho más de los que parecieran. Los que creo que todavía no lo entienden muy bien son los medios, la prensa. Siempre nos están contando caso por caso. Este es, por ejemplo, en 2015-16. Al final no entienden que los informes que da la Secretaría de las Autoridades de Salud no pretenden que sean todos los casos de influenza que hubo en el país. Tan solo ese año que en el 15-16 en León confirmamos por pruebas rápidas, que son altamente específicas,
arriba de 800 casos. Y eso también es la punta del iceberg. Entonces, bueno, les decía, esto es conceptual. Aquí el mensaje es, hay mucha más influenza de la que parece. Podemos hacer mucho más para prevenir enfermedad y muerte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí están las medidas de mitigación. Yo sé que hay enfermedades que responden mejor que otras a las medidas de mitigación o de contención inclusive. Pero la influenza, por desgracia, no se puede mitigar. La influenza, no se puede contener, solamente se puede mitigar. Las medidas de mitigación, como siempre lo hemos visto, mantener distancia entre las personas, promover higiene de manos. Acuérdense que la persona con influenza infecta desde antes de tener síntomas e infecta después de que termina de tener síntomas, porque la excreción viral persiste, a veces hasta 7 días después de la convalecencia. Entonces, pretender hacer una prevención sobre las personas que tienen manifestaciones clínicas, pues la verdad es que no funciona, o funciona muy parcialmente. Entonces, aquí el mensaje es que la vacuna es la principal medida de mitigación. La influenza no se contiene, se mitiga. Y si queremos una medida de mitigación, pues es la vacuna. En México, como en buena parte del mundo, lo que está circulando son los 4 virus de influenza que nos dejó la última pandemia. O sea, el H1N1 post-pandémico, porque había otro H1N1 antes de ese. Por cierto, el H1N1 que circulaba antes de la pandemia era sensible a amantadina. Este H1N1 que nos dejó la pandemia no es sensible a amantadina. Yo no sé por qué en México el antiviral más vendido para la influenza es el antiflu-des y la amantadina, rimantadina, que no tiene ninguna acción contra ninguno de estos virus. Recuerden que los virus de influenza B no son sensibles a amantadina, rimantadina, a los adamantanos. La influenza H3N2 es resistente a amantadina. Yo no sé por qué seguimos prescribiendo todavía amantadina. Ninguno de estos virus es sensible a amantadina. Todos, si se les va a dar un antiviral, tienen que recibir. Aquí en México lo que tenemos es oseltamivir, es el único antiviral que funcionaría. No hay ninguna justificación, repito, para tener medicamentos como amantadina, rimantadina actualmente en México. Ningún virus circulante, ni de influenza, ni de ningún otro virus es sensible a amantadina. No hay ninguna justificación. Los virus se han, digamos, campechaneado. Un año viene uno, otro año viene otro. Así pasa generalmente. Pero ahí pueden ver que generalmente un año es el H1N1, luego viene el H3N2. Puede ser que 2 temporadas seguidas circule el mismo virus, pero generalmente se están campechaneando, ¿verdad? Un año, otro. Nosotros generalmente tenemos un patrón semejante al de los Estados Unidos, no el año pasado, como vamos a platicar ahorita, pero aquí quiero llamar su atención también a un virus que es el gran olvidado de la influenza, que es el virus de influenza B. El virus de influenza B, estos son datos de la Dirección General de Epidemiología, y lo que ven en azul turquesa es el virus de influenza B, por ejemplo, en el año 2012. Circuló ampliamente ese año el virus de influenza B. Y el virus de influenza B tiene también peculiaridades. Tiene circulación regional, a veces en todo el país puede haber H1N1 o H3N2, pero hay regiones donde lo que está circulando predominantemente es influenza B. Influenza B es un virus de gran importancia, al que frecuentemente lo vemos como algo secundario porque no da pandemias, pero es tan grave como la influenza A y hay que prevenirlo. Aquí me gustaría dejar estos conceptos claros con la influenza B. La influenza B no es menos severa que la influenza A, es exactamente igual, clínicamente es exactamente igual. La única diferencia es que no da pandemias. Desde 2001 hay 2 virus cocirculantes, el Victoria y el Yamagata. Las vacunas trivalentes, que son como las que tenemos en el sector público, solamente cubren una de las 2. Y el problema es que generalmente no atinamos cuál es el virus que va a circular predominantemente de los virus de influenza. Le ponemos Victoria y sale Yamagata. Eso está en las vacunas trivalentes. Entonces hay un gran mito, como insisto, al respecto de la influenza B. Y ya que vamos a hablar de conceptos, quiero que dejemos este concepto bien claro, porque todavía el año pasado recuerdo que algún secretario de salud salió a declarar, no en Guanajuato,
que, que había habido varios casos de influenza, pero que no se preocuparan porque era influenza B y esa influenza es realmente muy leve. No, que debe quedar muy claro, la influenza B es tan severa como la influenza A. Y además, la influenza B no ocurre solamente en pocos años. Casi siempre co-circula influenza B con influenza A y tiene un mayor impacto en las poblaciones pediátricas. Aquí ven, por ejemplo, de las vacunas del 2001 al 2012, cuántas veces se le atinó con la vacuna trivalente al virus que iba a circular. Pues es un volado. Conclusión, lo mejor sería que tuviéramos ya vacunas tetravalentes. Entiendo los aspectos relacionados con precio, con costo, lo que sea, pero lo ideal sería que tuviéramos vacunas tetravalentes. Y el título de la plática es grupos de riesgo, y ahora vamos a entrar entonces a eso que es los grupos de riesgo. Yo creo que esto, si se lo preguntamos a un niño de sexto de primaria, nos lo recita. Todos sabemos cuáles son los grupos de riesgo, ¿no? Desde la pandemia, pues los menores de 5 años, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, las personas crónicamente enfermas, particularmente los diabéticos, los que tienen inmunodeficiencia, VIH, SIDA, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, bien establecido, particularmente desde la pandemia, las personas con obesidad, no solamente con obesidad mórbida. El sobrepeso en sí mismo es suficiente para que la influenza se te pueda complicar. Estos son los grupos de riesgo para complicaciones. O sea, si te da influenza, es más posible que se te complique. Pero aquí también, ya que estamos hablando de conceptos, estos no son grupos de riesgo para infectarse. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos. Las personas que tienen una inmunidad completamente normal son perfectamente infectables por el virus de influenza. Entonces, ya que estamos hablando otra vez de conceptos, tengamos ese concepto claro. Cuando hablamos de grupos de riesgo, no estamos hablando de grupos de riesgo de infectarse. Es exclusivamente grupos de riesgo de complicarse. Y aquí es algo muy importante por cuanto, ¿qué hacemos con los programas de vacunación? Porque los programas de vacunación están dirigidos a los grupos de riesgo de complicarse. Y hay que entender que esos grupos de riesgo no son necesariamente donde es más efectiva la vacuna. La eficacia de la vacuna de influenza tiene varias determinantes. Puede ser desde un 20% hasta un 70%, dependiendo de la edad, y muy particularmente de la oportunidad. Más vale vacunar a una persona que se presenta en noviembre, diciembre, sin un grupo de riesgo de complicarse, que andar después queriendo poner la vacuna el 15 de febrero al que se deje, ¿verdad? Eso no se vale. Si tenemos que entrar en enero prácticamente habiendo terminado la vacuna. No que el paciente va a vacunarse y le dice, usted no le toca. Oiga, soy diabético, a ver, muéstreme por qué es diabético, muéstreme el diagnóstico de la diabetes. No, lo traigo. Pues entonces no, a usted no le toca, ¿verdad? Y se pierde una oportunidad de vacunación. Y luego el 15 de febrero, ahí andan ya con la Contraloría encima, queriendo sacar toda la vacuna en la central de autobuses al que se deje ponérsela, cuando ya no sirve para nada. Entonces, es muy importante que la vacuna no solo debe aplicarse, sino debe aplicarse a tiempo. Y a tiempo es al 1 de enero. Prácticamente la única vacuna que nos debe quedar es la vacuna de las mujeres embarazadas, que se van a estar presentando en enero y febrero. Toda la demás ya debe estar aplicada. No hay ninguna justificación para estar vacunando en enero o febrero. Tenemos que entrar ya con eficacia de la vacuna, porque la vacuna tarda entre 2 y 3 semanas en funcionar. Si la ponen en febrero, como que ya para qué. Entonces, es muy importante la oportunidad de la vacunación. Es más eficaz en escolares y en los jóvenes. En las personas de la tercera edad, en los crónicamente enfermos, la vacuna es menos eficaz. Y entonces decimos, entonces, ¿por qué les ponemos la vacuna a ellos si no les funciona tan bien? Bueno, porque aunque sea menos eficaz, parcialmente los cubre. Pero ya se ha establecido eso, que probablemente la mejor estrategia de vacunación sería agarrar desde los niños hasta todos los de secundaria, que son los verdaderos vectores del virus, los que se la llevan a los abuelos, los que andan infectando a todo el mundo, y es donde la vacuna funciona muy bien.
En los adolescentes, por ejemplo, la vacuna tiene una eficacia arriba del 60-70%. En una persona crónicamente enferma probablemente sea menos del 40%. Probablemente sería mucho más fácil sacar toda la vacuna, llevarla a las escuelas y acabarla en las escuelas, y que secundariamente por eso se enfermaran menos los adultos. Eso se ha visto, por ejemplo, con la vacuna del neumococo. Vacunamos a los niños y ya no se enferman los abuelos. Pero bueno, hay que entender que no tenemos vacunas para todo y que tenemos que hacer lo que hace en medio mundo, que es vacunar a los que están en riesgo de complicarse. En Estados Unidos hay algunas inferencias, la vacuna previene 2 millones de casos y 1 millón de visitas al médico. Ustedes saquen por tercios, es lo que nos correspondería. En México, si llegamos a tener una buena cobertura de vacunación, vamos a prevenir 700,000 casos de influenza. En Estados Unidos la vacuna previene 65,000 hospitalizaciones, nosotros prevendríamos arriba de 20 y tantos mil, y la prevención de muertes puede inferirse de la mortalidad asociada a hospitalizaciones. Una vez que te tienes que hospitalizar porque te falta el aire para respirar, es muy probable que te vayas a morir, la posibilidad es alta, aún en una buena institución. Eso hay que evitarlo. Primero con la vacuna, y otra estrategia de mitigación es los que lleguen enfermos con enfermedad tipo influenza, con estos grupos de riesgo de complicarse, hay que darle antivirales, porque si los das tempranamente, vas a evitar que lleguen a morir a los hospitales posteriormente. Aquí este es un análisis de Cochrane. La eficacia de la vacuna se establece en general en alrededor del 50%, dependiendo, otra vez, varía por cepa del virus, varía por edad, por condición del receptor. Pero se ha calculado un número necesario de tratar más o menos de 71 contra influenza confirmada, pero decíamos, el número más valioso es el número necesario de tratar de enfermedad tipo influenza, que es el más representativo de la influenza en la comunidad. 30, vacunar a 30 para evitar 1, es muy buen número necesario de tratar para una vacuna. Esta es una de las vacunas de muy alto valor económico y social. Esta temporada 2017-18 fue muy severa en los Estados Unidos, no tanto en México. No sé también cómo lo sintieron en las distintas regiones del país, pero de acuerdo con los informes que tenemos, no sé, de la Dirección General de Epidemiología me podrá desmentir, pero no fue tan severa como esperábamos de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue muy severa la estación 2017-2018, en México no tanto. Por eso es que es muy probable que ahora nos toque a nosotros este año. Yo creo que este año nosotros, y ya lo declaró la Secretaría de Salud, vamos a tener una estación muy probablemente muy intensa. La vacunación tuvo una eficacia 36% global, pero vean la vacunación contra H3N2, fue muy pobremente eficaz, 25%. Y ese fue el virus que circuló sobre todo en los Estados Unidos. Aún así, con esa eficacia, se estima que los programas de vacunación en los Estados Unidos podían haber previnieron entre 300 y 4,000 muertes por año, aún con una eficacia relativamente baja de la vacuna. Otra vez, en esta ocasión anterior, la estación fue muy severa en los Estados Unidos, con predominio de H3N2, duró 19 semanas y fue la estación más intensa después de la pandemia de 2009. De hecho, los niveles que tuvieron de ocupación en los hospitales, de saturación de las terapias intensivas, fue muy semejante al que existió en la pandemia de 2009. Eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, en México estamos particularmente vulnerables y yo creo que es una lección que no aprendimos. Los Estados Unidos tienen alrededor de 100,000 camas de terapia intensiva decentes. Me refiero a decentes que tengan su ventilador de volumen, sus monitores. En México probablemente tenemos menos de 5,000. Y estoy siendo optimista. No sé, aquí estoy viendo al doctor Sandoval del INER. Yo creo que estoy siendo optimista. Creo que andamos alrededor de 2,000, 3,000 camas, 2,000 camas, si bien nos va, ¿verdad? México tendría que tener muchas más y mejores camas y más personal capacitado en terapia intensiva. Las terapias intensivas son parte de una estrategia de seguridad nacional. Cuando se nos saturen por cualquier desastre natural, y particularmente la influenza, es cuando nos vamos a quejar de no haber aprendido la lección. Tendríamos que tener mejores capacidades de terapia intensiva.
Les decía los factores que afectan la vacuna de influenza. Algunas veces la pobre similitud con el virus vacunal, como pasó en la estación pasada con H3N2 en los Estados Unidos o en la estación 2014-2015, la inmunosupresión, las personas crónicamente enfermas, las personas con VIH, la fragilidad. 2 personas de 70 años de edad no se comportan igual ante una vacuna de influenza. El que está frágil tiene una eficacia sustancialmente menor que el que no está frágil. Hay estudios a ese respecto, ahí tienen la referencia. El que está crónicamente enfermo, y se ha cuestionado si el uso de estatinas o si la vacunación previa reduce la eficacia de la vacunación en las siguientes estaciones. Al parecer no. Los estudios que han salido este año han mostrado que eso no es así, pero es un cuestionamiento que persiste, que quien se ha vacunado se aleja de lo que se llama el pecado original. No voy a meter ahorita con ese concepto, pero que la vacunación pudiera evitar una mayor eficacia en estaciones futuras. A ese respecto estén tranquilos, parece que no es así. La vacunación, de hecho, hay también algunos datos de que la vacunación previa refuerza la inmunidad contra vacunaciones posteriores. En el hemisferio norte, entonces, están ahora, estos son los componentes de la vacuna para 2018-2019. Ahí están los linajes y los serotipos de los virus. Hay 2 virus nuevos, porque en las estaciones anteriores no correlacionó bien la vacuna, particularmente la de H3N2, como dice allí. El virus es nuevecito para este año. Estos son los 4 virus de la vacuna tetravalente. En México, a no ser que haya cambiado ya recientemente, se compran alrededor de 30 millones de vacunas por año. No es mucho, somos 120 millones, quiere decir que estamos comprando para el 25% de la población aproximadamente. Y idealmente deberíamos tener vacunas cuadrivalentes. Se requiere cobertura, pero como decíamos, oportunidad. En México vacunamos muy rápidamente, Esto fue durante la pandemia. Cuando llegó la vacuna, inmediatamente se terminó. México tiene una gran cultura de la vacunación. Hay que apegarnos a eso, hay que agradecerlo. La gente en México se deja vacunar, menos en los hospitales. Los doctores, las enfermeras, empieza uno a vacunar y salen corriendo. Eso no se vale. Pareciera que la educación estorba. Hay la vacuna, esta es la vacuna de Sanofi para este año. Hay también la vacuna de Glaxo, y recientemente empieza a circular también las vacunas de producción molecular o los bioequivalentes, ¿verdad? Esta es la tetravalente, la que tenemos en el sector público. Voy a referirme al embarazo. Va a haber una plática de vacuna del embarazo. Es inmunogénica, es segura, es eficaz para la madre. El número necesario de tratar es de 56 y es eficaz para el niño. Ahí está el número necesario de tratar. Eso lo publicamos nosotros en el 2015. En los menores de 9 años hay que poner 2 dosis, pero no todos los años, porque ahora los andan vacunando 2 veces todos los años. Se vacuna 2 veces, solamente una vez antes de los 8 años. Si ya tiene cualquier dosis de vacuna, ya nada más se pone una vez. En los menores de 1 año generalmente son 2 dosis separadas, 2 medias dosis separadas por 4 semanas. Eso se hace, y si no se vacunó el año anterior, la primera vez que se vacuna se le ponen 2 dosis. En los Estados Unidos, la vacuna para las personas de la tercera edad ya se está proponiendo, sobre todo, y la ha autorizado así la FDA, la vacuna que tiene alta dosis. Yo creo que en el futuro va a ser la vacuna de indicación también para las personas con inmunosupresión. La vacuna de alta dosis es por lo menos un 20% más eficaz. Se usa ya en los Estados Unidos desde el 2009, es más eficaz que la vacuna habitual, particularmente cuando la estación es larga, porque al parecer las personas de la tercera edad, si se las vacunas en septiembre o octubre, ya para febrero ya no tienen prácticamente inmunidad. Entonces, esa vacuna que tiene 4 veces más antígeno es la que empieza a usarse más ya en los Estados Unidos. Ahora la gente dice, ¿y si estoy vacunado me puedo enfermar de todos modos? Claro que te puedes enfermar. No más que si te puedes enfermar no te vas a complicar, o es mucho menos probable que te compliques. Y si te complicas y tienes que ir a consulta, lo más probable es que no te hospitalicen. Y si te hospitalicen, lo más probable es que no te mueras.
¿verdad? Entonces, la eficacia de la vacuna de influenza no nada más se mide en relación con si dejas de enfermarte o no, sino si dejas de ir a consulta o no, si necesitas ir a consulta, si necesitas hospitalizarte y finalmente si tienes el riesgo de morirte o no. No me dejará mentir el doctor Sandoval. En el INER, las personas que llegan a morir por influenza generalmente no están vacunadas. Y eran personas que estaban en grupos de riesgo que por algún motivo no se vacunaron, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. No nada más te previene enfermedad, sino te previene las complicaciones en caso de que te enfermes. Y ahora, ¿cuáles son entonces los grupos de riesgo para infectarse? Si los grupos de riesgo de complicarse son los que ya dijimos, las embarazadas, los niños, los inmunosuprimidos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para infectarse? Pues son todos, ¿verdad? Ahí pueden conjugar el verbo yo me infecto, tú te infectas, él se infecta, ella se infecta. Es exactamente igual. Los grupos de riesgo para infección somos todos. Todos nos enfermamos de influenza, unos se complican más que otros, pero no es que unos dejen de infectarse. Entonces, en eso ha concluido la asociación esta que lleva la vacunación o los consejos de la vacunación en los Estados Unidos, la ACIP, que todos los que tengan más de 5 meses de edad debieran estar vacunados contra la influenza. Ideal sería llegar a tener una cobertura del 80% de la población, pero más del 70%. Y si tuviéramos ya cubierto más del 70% de la población, estaríamos salvando miles de vidas. Esta sería una de las estrategias de salud pública más económicas, más eficaces, pero no lo han logrado ni en los Estados Unidos. Ellos lo han intentado, no han pasado del 50%, pero nosotros en México tendríamos que hacer un esfuerzo mayor, porque estamos todavía en alrededor del 25%. Casi todas se ponen en el sector público, la que se pone en el sector privado todavía es poca. En los Estados Unidos la mayoría de la vacuna se pone en el sector privado. La gente va y se vacuna en las farmacias. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un alcance superior al 70%. Los alérgicos al huevo pueden vacunarse con cualquier vacuna, porque cuando quieres empezar a vacunar en los hospitales, luego salen los alérgicos al huevo, ¿verdad? Yo los veo desayunando huevos con chilaquiles, pero cuando los quieres vacunar son alérgicos al huevo. No pasa nada. Ya está establecido que la alergia al huevo no te evita que te puedas vacunar de la influenza. Es una vacuna que te puedes poner de todos modos. Y las vacunas tetravalentes ya están autorizadas también para niños mayores de 6 meses, porque antiguamente se autorizaban solamente para los niños de 3 años en adelante. A partir de esa temporada la FDA ya autorizó las vacunas tetravalentes también para los niños desde los 6 meses. ¿Cuál es el futuro de la vacuna de influenza? La producción sin huevo puede ser. Cuesta mucho hacer la vacuna de influenza. Probablemente en el futuro vaya a haber más vacunas sin mediación de la siembra en huevo. Yo siempre digo eso, es que cada vacuna literalmente cuesta un huevo, ¿verdad? La eficacia de las vacunas biotecnológicas, sin embargo, todavía está por determinarse en la clínica. Yo ahorita que ya veo que empiezan a circular algunas vacunas de otra producción biotecnológica, yo sigo recomendarse, mira, está bien, pero todavía no está claro que sea tan eficaz como la vacuna que se produce en huevo. Yo sigo poniéndome la vacuna que se produce en huevo, ¿verdad? No quiere decir que sea la única que se tiene que poner, insisto, ya creo que inclusive ya la Secretaría ha comprado otro tipo de vacunas. Pero, y ahí está la referencia, la pueden leer, todavía no es seguro que las vacunas, las bioequivalentes, digamos, sean tan eficaces como las que se producen en huevo. Todavía esa información estará por verse. ¿Tendremos en el futuro vacunas de dosis más altas? Probablemente. ¿Tendremos vacunas con adyuvantes para que mejoren su eficacia? Sí. Pero yo creo que también particularmente tendremos las vacunas universales y empieza a haber cada vez más estudios y son más alentadores. Habitualmente, como dice ahí en esa figura, las vacunas se dirigen contra la cabeza, digamos, de la hemaglutinina, como ve ahí. Y la base, el tallo, digamos, de la hemaglutinina está oculta al sistema inmune por la cabeza. Entonces se están haciendo vacunas que están dirigidas contra el tallo de la hemaglutinina y que pudieran ser vacunas más universales, o que al menos no andemos como cada año jugando al gato y al ratón con el virus de la influenza. Una vacuna que nos pudiera durar entre 5, 10, 15 años. Esos son estudios que
parece que por allí va la cosa para el futuro, tener vacunas universales, a lo mejor menos eficaces, pero más duraderas. Es hacia donde apunta ahora la investigación. Y me gustaría dos conceptos al final. ¿Qué vamos a hacer con lo que está ocurriendo con los movimientos antivacunas? Los movimientos antivacunas están creciendo, a pesar de que hay toda la evidencia de que las vacunas, y particularmente la influenza, es eficaz, es segura, tiene un valor económico. Cada vez hay más resistencia de los grupos antivacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí me faltó una C, perdón, se muy fue eso de excepto sin la C, hasta ahorita me di cuenta. Excepto Virginia, Mississippi y California, todos los demás estados siguen permitiendo exclusiones no médicas. O sea, el que tú llegas y digas, a mí no me pongan la vacuna porque mi religión me lo prohíbe. Es como si tú dijeras en un hospital, a mí no me exijan que me laven las manos porque mi religión me prohíbe que me lave las manos. O sea, no se vale. Por fortuna, hay una conciencia cada vez mayor de que tenemos que cambiar eso, de que nuestra salud no es nada más para nosotros, sino para los demás también. Tú afectas a los demás cuando dejas de ponerte la vacuna de influenza. Pero los movimientos antivacunas han dañado la inmunidad de rebaño en todo el mundo. Yo creo que tenemos que empezar porque el buen juez por su caso empieza. En México tenemos, en general en el mundo, tenemos médicos antivacunas. Eso no puede ser. Tenemos enfermeras antivacunas. Tenemos jefas de enfermeras que no se ponen la vacuna de influenza. Tenemos jefes de servicio que no se ponen la vacuna de influenza. Yo creo que en los hospitales, en los servicios de salud, tenemos que ir de arriba para abajo. Primero el secretario de salud, y luego sus cabecillas, o como se llamen, ¿verdad? Y de ahí para abajo, ¿verdad? Que se vacunen todos, que pongan el ejemplo, porque no es posible. Yo todavía no tengo una estadística certera, pero durante la pandemia, y lo que sigo viendo, es que hay ginecólogos que frecuentemente le dicen a las mujeres embarazadas, no se ponga esa vacuna, es muy peligrosa, su niño se va a afectar. Y yo les aseguro que no son menos de la mitad de los ginecólogos, por desgracia. Entonces, vamos a empezar nosotros por ser promotores de la vacunación. Pero México es, al fin, en eso a veces un país surrealista. Si han escuchado alguna plática de influenza conmigo, yo siempre pongo una diapositiva al final, y es la que les voy a presentar. Si yo les dijera que hay un país donde hubo una epidemia y que el primero que se enfermó lo hicieron héroe, le hicieron una estatua, arreglaron el pueblo, dijeron, no, esa es una película como de los supermachos o es un cuento de García Márquez. México es en eso un país surrealista, ¿verdad? Aquí está el niño primero que se enfermó, que ya sabemos que no fue el primero, se le hizo héroe, se le hizo una estatua, ¿verdad? Ahí está cuando lo está visitando el gobernador del estado, arreglaron el pueblo. Bueno, qué bueno, es el colorido, digamos, del realismo mágico mexicano, ¿verdad? Pero creo que tenemos cosas que hacer. Como mensaje final, yo diría los conceptos que dijimos. La influenza es mucho más común de lo que pensamos. La influenza es prevenible. La influenza no se puede contener, se puede mitigar. La principal estrategia de mitigación es la vacuna de influenza. La vacuna de influenza es extraordinariamente segura y es razonablemente eficaz, particularmente cuando estamos hablando ya de la inmunidad de rebaño. Y finalmente, todos debemos ser promotores de la vacuna de influenza y el buen juez, por su caso, empieza. Todos los que estamos aquí, ya ahorita tendríamos que estar vacunados de influenza. Yo les agradezco mucho su atención, son muy amables.